vamos a hablar sobre el fruto de la templanza. ¿Qué quiere decir templanza o estar templado? Quiere decir tener dominio propio, es decir, una persona que tiene dominio sobre sí mismo no es presa de sus emociones, no cae presa de sus sentimientos, él domina sus sentimientos. Pero una persona que no tiene dominio propio incluso puede caer en vicios porque no sabe dominarse a sí mismo. Y tú dirás, ¿cómo me domino a mí mismo? La Biblia dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quizás a ti te falta tener dominio sobre un área y a mí sobre otra, y así cada persona necesita dominar su vida un área específica. A algunos les falta controlar su lengua, no dominan su lengua y caen en chismes, en murmuraciones. Otros caen de tanto comer en sobrepeso y peor aún en vicios, porque no se controlan, no tienen templanza. Pero ¿qué pasa? Si tú caes en eso, si tú te dejas llevar por tu carne, estás alimentando tu naturaleza pecaminosa y no estás alimentando el espíritu de dominio propio. Y cada vez que te dejas llevar por los vicios, tienes menos dominio. Por eso yo te invito a que ejercites dominio propio en tu vida. Una persona que tiene dominio propio es equilibrado y está en armonía con la voluntad de Dios. Incluso en la hora de reaccionar, tiene equilibrio y reacciona de una manera con dominio. Entonces te invito a que tú puedas tener ese dominio propio. Disfruta del espíritu de la templanza. La palabra templanza, hermanos, quiere decir dominio propio. Amén. Eso quiere decir templanza, dominio propio, y es poder dominar los deseos de la carne que uno tiene. Amén. Todos nosotros tenemos una naturaleza carnal, ¿verdad? Todos nosotros tenemos pasiones, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que dominarlo, ¿verdad? Eso es la templanza, poder dominar nosotros los deseos de la carne y nuestras pasiones, tenerlo dominado. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, ¿cuántos no tienen el deseo de comer una rica comida? Cualquiera, ¿verdad? Todos tienen ese deseo. Pero ¿qué es la templanza? Que tú te dominas. Entonces ya no terminas gordo, ¿verdad? Porque si tú no te dominas, tú terminas siendo un glotón, ¿verdad? Pero si tú te dominas, eso se le llama templanza. ¿Amén? Se va entendiendo, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es la templanza? La templanza es dominar los deseos de tu carne. Amén. Amén. Una de las cosas es el comer y otra de las cosas es en el área sexual. Dice la Biblia que nosotros debemos luchar contra el área sexual. O sea, nosotros tenemos que tenerlo dominado, mejor dicho. ¿Amén? Gloria. Amén. Entonces, eso es andar en el espíritu y no andar en la carne. Entonces, templanza es poder controlar tu carne. ¿Amén? Amén. 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 Una persona que sabe gobernar su yo interior. Amén. Es una persona que sabe gobernarse. ¿Y cuántos saben que cuando uno se para así, uno tiene equilibrio, verdad? Ya, es tener equilibrio sobre tu vida. Amén. Eso es templanza, poder tener equilibrio. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, cuando una persona entra en cólera, se le sube la temperatura, ¿no? La templanza es que tú puedas tener tu temperatura tranquila. Lo sabes controlar tu temperatura. Amén. Eso es templanza, que es dominio propio. Amén. El Señor dice que nosotros debemos de tener templanza. Filipenses 4:3. Amén, hermano. Ya. Entonces, ¿yo lo encontraron todos, hermano? Amén. Ya. Entonces continuamos. Entonces, hermano, usted se hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿cómo yo puedo controlarme? Amén. ¿Cómo yo voy a controlar mis deseos? Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Ahí está la respuesta. ¿Cómo tú te vas a controlar?
Bueno, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Amén. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice la Biblia. Amén. Entonces tú puedes controlar, hermano. Amén. Esa es la templanza, saber controlar. Es un fruto del Espíritu Santo para que tú puedas ser disciplinado. Amén. Para que seas una persona disciplinada. Es un fruto que el Espíritu Santo obra en tu vida para que tú seas disciplinado. Amén. Necesitamos disciplina ¿para qué? Para leer la Biblia. Amén. Para leer la Biblia uno necesita tener disciplina y decir, yo todos los días voy a leer una porción de la Biblia. Y tú te haces una disciplina. Amén. Yo todos los días yo voy a acercarme a la presencia del Creador Todopoderoso y tú te haces una disciplina de tú encontrarte en oración con Dios. Amén. Necesitamos tener disciplina y eso es lo que es la templanza. Amén. El Señor, el Espíritu Santo nos da esa habilidad para poder dominarnos a nosotros mismos. Amén. Por ejemplo, una persona viene a ti y te dice, vamos a tomar, ¿no? Tú estás joven, vámonos para una fiesta. Entonces me quieren invitar a una fiesta. ¿Qué es tener dominio propio? Decirle, no, yo no voy a ir. Y ellos si quieren se pueden burlar de mí. Si quieren se burlan de mí, pero yo tengo dominio propio y yo le digo, yo no voy a tomar. Amén. Eso es templanza, tener el dominio de ti mismo y no dejarte influenciar por los demás. También, hermanos, templanza significa continencia. Amén. Contenerte, contener tus deseos, continencia. Amén. Efesios 4 en el versículo 26. Airaos, no picáis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Amén. Entonces la Biblia dice, enójate, porque el enojo es parte de todos los seres humanos. Amén. Amén. La Biblia dice, enójate, pero no vayas a pecar, dice la Biblia. Amén. O sea, que tú te puedes enojar, sí te puedes enojar, pero no cometas un error en tu enojo. O sea, que en el momento del enojo, cuántas palabras malas se nos salen que después nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, sí, enójate, pero no peques. Amén. Tú puedes enojarte, pero que tu enojo no te haga pecar. Amén. Entonces, ¿cuál es la templanza? La templanza es que tú le pones un límite a tu enojo. Amén. Yo solamente me enojo hasta aquí, pero yo no voy a llegar más allá a pecar. Amén. Yo no voy a llegar más allá a agredir. Yo solamente estoy enojado, pero le pongo un límite. Amén. Eso es tener templanza, tener dominio propio. Amén. Dominarte a ti mismo y los deseos de tu carne. Amén. Porque dice, ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Y vamos a dar un ejemplo que está pasando en la sociedad. ¿Cuántos saben que los jóvenes dicen, yo voy a ser libre y a mí se me hace lo que yo quiero y entonces yo voy a tomar y yo voy a beber y yo voy a drogarme? Y los jóvenes dicen, yo soy libre y yo hago lo que quiero. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa libertad que tienen los jóvenes, que dicen yo hago lo que quiero, se envuelven en vicios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ya no son libres, ahora son esclavos de un vicio. ¿Sí o no? Ellos decían que van a ser libres, pero se han convertido en esclavos de un vicio. Entonces, ¿qué hace la templanza? La templanza te da libertad. ¿Por qué? Porque te permite controlarte, para que ya no te domine ningún vicio. ¿Amén? O sea, tú estás diciéndole no a la cerveza, estás diciéndole no a los vicios. ¿Por qué? Porque tú te estás dominando. ¿Amén? Entonces tú eres libre, porque no te domina ningún vicio. ¿Amén? Entonces la templanza te da libertad, porque tú te estás dominando a ti mismo. Segunda de Timoteo
1:7. Entonces, hermano, ahora sí leemos todos juntos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén, hermanos. Ahora yo les explico lo siguiente. Allá, amén, dominio propio. La gente que no conoce a Dios, ellos no quieren tener dominio propio. O sea, no le importan a ellos si están pecando o no están pecando. Ellos lo único que quieren es satisfacer su deseo de su carne, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos conocido el amor de Dios, hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que esos pecados desagradan a Dios. Amén. Y ahora vamos a tener dominio propio. Amén. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer cosas que desagradan a Dios. Amén. Tenemos que ser equilibrados, incluso hasta con la comida, porque dice que la glotonería es un pecado. Amén. Entonces tenemos que tener templanza incluso en nuestra manera de comer. Amén. Por eso, hermanos, cuando ustedes a veces comparten con un pastor, con otro pastor, ellos a veces le comparten de la comida, de la salud, porque ellos se cuidan en sus alimentos. Amén. Porque saben que su cuerpo es un templo. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que incluso cuidar nuestro cuerpo y no llegar a ser glotones, como dice la Biblia. Filipenses 2:13. Amén, hermanos. ¿Cómo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermano. Entonces dice, la voluntad de Dios es buena. Amén. Por su buena voluntad. Amén, hermano. Y Dios dice que produce, o sea, dentro de nosotros, Él pone el sentimiento, el querer como el hacer. Hermanos, entonces vemos que nosotros tenemos que mantener bajo control todos esos deseos de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque si yo estoy en los deseos de la carne, estoy desagradando a Dios, porque Dios es santo. Amén. Si yo comienzo a fumar cigarros, desagrado a Dios, porque Dios es santo. Amén. Si yo comienzo a andar con diferentes mujeres, desagrado a Dios, porque Dios es santo. Amén. Si yo comienzo a ser glotón, estoy desagradando a Dios incluso, porque el carácter de Dios es santo. Amén. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que tener todos los deseos de la carne bajo control, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que controlar todo eso para poder agradar al carácter eterno de Dios. Amén. Pero cuando ve que no andan rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles y a judaizar, dice. Amén, hermanos. Ya, entonces dice, hermano, que cuando vio que no andaban rectamente, amén, ahí como que lo reprendió Pablo a Pedro, ¿verdad? Porque estaba viendo que no estaban andando rectamente y lo reprendió. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros debemos andar conforme a la verdad del Evangelio, dice. Amén. Entonces no ir cometiendo cosas que desagradan a Dios. Entonces aquí Pablo le hace una reprensión a Pedro. ¿Amén? Ustedes saben que según nuestra manera de pensar es nuestra forma de actuar. Amén. Según la persona piensa, de esa manera la persona actúa. Amén. Es así, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tu pensamiento esté equilibrado. Amén. Y tu forma de actuar también. Amén. O sea, que tú tengas el equilibrio, 50% y 50%. Amén. No puede estar la balanza así
ni tampoco la balanza puede estar así. Dios quiere mantenerte bajo dominio, amén, con equilibrio, amén. Si nosotros no nos podemos dominar a nosotros mismos, ¿cómo podemos dominar a los demás? No se puede, amén. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, un papá borracho no le puede aconsejar a su hijo, porque si no se domina a sí mismo, ¿cómo quiere dominar a su hijo? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos para poder comenzar a conquistar lo demás. ¿Amén? El Espíritu Santo obra en tu vida y te da templanza. ¿Amén? Aleluya. Pero es tu trabajo que tú hagas crecer esa templanza. ¿Amén? Es tu trabajo que cada día ese dominio sobre ti mismo crezca. ¿Amén? Y tú te dices, ahora yo me voy a levantar todos los días en la mañana para alabar a Dios. ¿Amén? Y todos los días tú mismo te disciplinas. ¿Amén? El Espíritu Santo ya te da ese dominio, pero tú tienes que trabajarlo. Santiago capítulo 3, versículo 5. Amén, hermano. ¿Cómo dice, hermana? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero sí basta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande el bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Amén, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, de la lengua. Amén. Dice, la lengua es pequeñita, ¿verdad? Pero puede destruir a muchas personas, ¿verdad? Entonces dice que nosotros necesitamos tener dominio sobre nuestra lengua. Amén, hermanos. También tenemos que tener dominio sobre cómo manejamos incluso nuestro dinero. Amén. Tenemos que tener dominio sobre lo que comemos. Amén. Entonces necesitamos templanza en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, eso hace que nosotros, la templanza hace que nosotros nos podamos diferenciar de los demás. Amén. ¿Cómo así? Que mientras los demás hacen lo que quieren, ¿verdad? Con los deseos de su carne, nosotros nos diferenciamos de los demás. ¿Amén? ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? Teniendo dominio propio. ¿Amén, hermanos? Mientras los otros jóvenes hacen lo que quieren con su vida, yo me diferencio de los demás porque yo tengo dominio propio. Amén. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Amén. Entonces yo me diferencio de los demás. Ahora, ¿cómo así? Todos nosotros tenemos deseos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos deseos. Nadie puede decir aquí que no tiene deseo de repente de comer algo rico, ¿verdad? Nadie puede decir aquí, incluso los varones, todos nosotros tenemos deseos que tenemos que guardarnos. Amén. Tanto los solteros como los casados, igualito tenemos que cuidarnos. Amén. Amén. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay tentaciones allá afuera, ¿verdad? Amén. Entonces, los deseos de la carne están ahí. No podemos decir que no están, sí están ahí. Pero ¿qué dice Dios? Tú lo tienes que controlar. Amén. Amén. Tú tienes el deseo de la carne, sí lo tienes. No lo puedes eliminar porque vives todavía en la carne, ¿verdad? Pero tienes que controlarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso se trata de la templanza, hermano. Dios lo llenó de fuerza a Sansón. Amén. Igualito Dios a ustedes les ha dado dones y les ha dado talentos. Amén. Dios le ha dado a cada uno sus dones y su gracia. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Sansón se dejó tentar por una mujer que se llamaba Dalila, ¿verdad? Entonces, si tú tienes dones de Dios, si tú tienes habilidades de Dios, pero tú te dejas llevar por los deseos de tu carne, todos esos dones se pueden ir al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque Sansón tenía el llamado de Dios, pero se dejó tentar por una mujer. ¿Y qué pasó? Lo derribaron a Sansón, ¿verdad? Entonces, si Dios te ha dado a ti algo,
tú tienes que cuidarlo y tú tienes que tener bajo control los deseos de la carne. Amén. Si Dios te llama a ti para ser pastor o para un llamado de Dios, tú tienes que controlar los deseos de tu carne. Amén. No vaya a ser que te pase como Sansón y se arruine tu ministerio, ¿verdad? Igual que José también. A José lo tentó una mujer, ¿verdad? La esposa de Potifar, ¿no? Pero ¿qué hizo José? José tuvo dominio propio y en vez de acostarse con la mujer salió corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se dominó a sí mismo. ¿Amén? Amén, hermanos. Entonces estamos hablando de la última virtud, que es el fruto del Espíritu. Amén. Pero no por ser la última quiere decir que es menos importante. Amén. Sino que cuán importante es que nosotros nos dominemos a nosotros mismos. Nosotros comemos frutos y nos alimentamos. El fruto del Espíritu es también para poder alimentar a los demás. Amén. Es decir, cuando usted tiene amor, gozo, paz, usted está alimentando a su familia. Amén. El fruto es para poder alimentarnos. Amén. Y la palabra templanza, hermanos, para saber, quiere decir dominio propio. Amén. Eso significa la palabra templanza, dominio propio, y en inglés es lo mismo, es autocontrol, ¿verdad? Es dominio propio, autocontrol, y la Biblia lo dice templanza. En la Biblia solamente hay 2 versículos donde dice templanza, pero los demás versos dice dominio propio. Amén. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Ese dominio propio es templanza. Amén. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Amén. Entonces, en la vida cristiana, hermanos, hay cosas que uno debe de hacer y hay cosas que uno no debe de hacer. Amén. Es decir, nuestra carne lucha con nuestro espíritu. Amén. Y dice que nuestra carne debe de morir para que el espíritu pueda vivir. Amén. Hay una constante lucha. Y para eso nosotros necesitamos la templanza. Amén. Por ejemplo, la templanza es poder controlar los deseos de tu carne. ¿Cuántos vivimos en una carne? Amén. Si nosotros comemos muchos, nos convertimos en glotones. Amén. Si nosotros, en el caso de los niños, los engreímos demasiado, si lo engreímos demasiado, cuando el niño crece, se convierte en malcriado, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas por exceso. Amén. Si nosotros dormimos mucho, nos convertimos en perezosos. Amén. Entonces la templanza quiere decir poder controlar los excesos. Amén. ¿Qué pasa con un ludópata? Ludópata es aquella persona que se ha vuelto esclavo del tragamonedas. Ya no puede controlar. Piensa que va a ganar. Sin embargo, por no controlar sus deseos, pierde todo. ¿Verdad? Entonces la templanza es que usted pueda tener dominio propio. Amén. Dios. Amén. Vámonos, hermanos, para Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. Amén, hermanos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, como una ciudad derribada, dice, y sin muro que lo proteja, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. O sea que este hombre deja que su carne haga lo que quiera. Entonces, eso es lo que nosotros debe hacernos diferenciar de los demás. Mientras los demás dicen, yo hago con mi carne lo que yo quiero, porque ellos quieren que su carne sienta placer, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo nos diferenciamos de los demás? Porque ya no obedecemos a la carne.
sino debemos de andar en el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Eso Dios. es tener templanza. Aleluya. Amén. Poder Gloria. controlar la carne. En algunas ocasiones estoy seguro que a todos nos ha faltado dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué significa, hermanos, para que puedan tomar nota, lo que significa la palabra templanza? Yo le voy a dar unos 3 sinónimos más o menos, para entender más o menos cuál es el concepto. ¿Amén? Templanza quiere decir autocontrol. Amén. Saber gobernar el yo. Amén. Templanza quiere decir moderación. Moderación, por ejemplo, con la comida. Aleluya. Amén. Y templanza quiere decir continencia. Amén. Templanza tiene que ver con ser equilibrado. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay 3 ámbitos donde nosotros tenemos que desarrollar la templanza. Número 1, tenemos que desarrollar dominio propio sobre nuestros pensamientos. Amén. La Biblia dice que hay que pensar todo lo que es puro, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. Amén. Es decir, mi mente no es un basurero del enemigo. Yo tengo la mente de Cristo. Amén. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, tener dominio propio. Número 2, tenemos que controlar nuestra lengua. Amén. ¿A cuántos les ha pasado que por hablar de más hemos dicho cosas que no deberíamos decir? Amén. Dominio propio sobre la lengua. Y número 3, tener dominio propio sobre nuestras acciones. Amén. Porque a veces hacemos cosas que después nos arrepentimos y la Biblia dice mejor hay que tener dominio propio. Amén. Templanza también por ahí significa cordura. Amén. Cordura. Y nosotros debemos desarrollar temple en nuestra vida. Amén. Amén. Voy a dar un ejemplo, hermanos, de una persona que no tuvo templanza. Amén. Caín, ustedes saben que tuvo envidia de su hermano Abel. Y tuvo una ira contra Abel. Y Caín no tuvo la templanza para gobernarse, controlarse, y terminó matando a su hermano Abel. Amén. Ese es un ejemplo cuando falta templanza. Amén, hermanos. Amén. Quiero también llevarlo a Jueces, porque hay un hombre de Dios que se llamó Sansón, pero le faltó templanza, hermanos. Amén. Amén. Vamos para Jueces, el capítulo 16. ¿Qué dice? 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Santo. Hermanos, miren, Sansón fue un hombre que fue llamado por Dios. Amén. Amén. Dios le dio un llamado a Sansón, le dio talentos, le dio dones. En su caso le dio fuerza. Amén. Amén. Y hermano, a veces eso pasa con nosotros, que Dios nos ha dado una gracia. Amén. Pero si no sabemos controlar los deseos de la carne, terminamos arruinando el llamado de Dios. Poder en la sangre. Amén. Y miren lo que habla de Sansón. Dice que Sansón vio a una mujer ramera, que quiere decir una mujer de la calle, Amén. ¿verdad? Y en el versículo 4, después de que Sansón tuvo relaciones con la mujer ramera, además de eso, se enamora de otra, que se llama Dalila. Cuando Dios dice, no escojas a una mujer que no sea de nuestro pueblo. Amén. Y él se dejó llevar por su carne y escogió a una filistea llamada Dalila. Amén. Entonces vemos que Sansón no tuvo templanza, hermanos. No tuvo equilibrio y se dejó llevar por sus pasiones. Amén, hermanos. Y es necesario que nosotros, si Dios tiene un llamado para tu vida, es necesario que tengamos dominio sobre nuestros deseos y sobre la carne con la cual vivimos. Amén, hermanos. Amén. Para seguir buscando templanza, vamos para Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en enojarse, amén, Amén. que el hombre fuerte. Y mejor es el que se enseñorea, el que tiene dominio de su espíritu, que el que conquista una ciudad.
Amén, hermanos. Dice que para Dios es mejor que nosotros nos dominemos a nosotros mismos antes de conquistar una ciudad. Gloria a Dios. Amén. Había un presidente, hermanos, un presidente que comenzó a comer de todo Santo Dios. y comenzó a engordar. Y su esposa le dice, ¿cómo tú pretendes gobernar un país si tú no te puedes gobernar a ti mismo? Amén. Amén, hermanos, ¿se entiende? Amén. Amén. Que si nosotros tenemos agua y tenemos sed, no debemos atragantarnos con el agua. Y tampoco es que dejemos de tomar agua porque nos deshidratamos, ¿verdad? Amén. Sino tomar equilibradamente, con moderación. Amén, Amén. hermanos. Amén. Esa es la templanza. Filipenses 4, el versículo 13. Quizás algunos se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo. fortalece. Amén. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía para que tú te rindas ante la tentación. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio que Amén. tú puedes en el nombre de Jesús. Amén, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿A cuántos pues de nosotros alguna vez nos ha faltado el dominio propio? Amén. Amén. Por eso que es necesario que el Espíritu Santo nos controle, nos gobierne. Que el mundo es enemigo de Dios. Amén. Y los que están en el mundo se dejan llevar por el deseo de los ojos. Quiere decir que todo lo que ven en el mercado lo quieren comprar. Santo. Amén. Entonces se trata de tener templanza incluso en el dinero que nosotros manejamos. Amén. Amén. En la forma que nosotros comemos. Amén. En nuestras acciones. Amén. Amén. La templanza es para todas las áreas de nuestra vida. Segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Hermanas, desde el versículo anterior, por favor, léalo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Amén, hermanos. Entonces la Biblia dice que tú añadas a tu vida todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces tu vida se va añadiendo de valores. Amén, hermanos. Amén. Por ejemplo, si usted aprende inglés, hermano, usted le añade a su vida otro pequeño valor. Amén, hermanos. Amén. Dice la Biblia que si usted le pone fe a su vida, si usted le pone amor a su vida, si usted le pone dominio propio, usted le va añadiendo valor. Amén, hermano. Añádale a su vida. Entonces, la templanza es poner nuestro ser en orden. Amén, hermanos. Poner nuestro ser en equilibrio. Entonces la templanza te da libertad para que nada te domine, hermano. Amén. Para que ningún vicio te pueda dominar, usted necesita dominio propio. Amén, hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿No? sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa si usted no controla los deseos de su carne? Los deseos de su carne lo van a controlar a usted, Santo. ¿verdad? Si usted no controla sus acciones, usted va a ser esclavo de lo que hizo, ¿verdad? Amén. Si usted no controla sus pensamientos, su pensamiento lo va a dominar. En nuestra mente hay un campo de batalla, hermanos. Amén. Por eso dice la Biblia, nuestra mente tenemos la mente de Cristo. Porque Amén. aquí el diablo trabaja. Amén. Entonces, si no controlamos nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra carne, eso nos va a terminar dominando a nosotros. Amén. Les había comentado yo que había hombres en la Biblia que no tuvieron templanza, ¿verdad? También hay que valorar a uno que sí tuvo templanza. Amén, hermanos. Hay un varón que se llamó José. Gloria a Dios. Amén. José fue la mano derecha de Faraón, ¿verdad? Resulta que José era guapo y la esposa de Potifar, que se llamaba el faraón, le puso la mirada a José. José también vivía en una carne, ¿verdad? Pero José era temoroso de Dios. Amén. Y en vez de acostarse con la mujer,
se fue corriendo, hermano. Amén. Gloria. Entonces, ¿qué tuvo? Tuvo templanza, tuvo dominio sobre sí mismo. Amén, hermano. Entonces, hermanos, yo les invito a que ustedes puedan desarrollar dominio propio sobre su vida. Amén, hermanos. Porque estamos en un tiempo donde se le da culto a todo lo que es los placeres de la vida. Usted va a un centro comercial y a usted puede ver el culto que se le da a los deleites de la vida. Entonces es necesario nosotros tener dominio propio en este mundo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Corintios 9, 25. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén, hermanos. Entonces ahí da el ejemplo de los atletas, ¿verdad? De los atletas que ellos están queriendo ganar sus coronas, ¿no? Pero son coronas, dice, corruptibles porque no permanecen para siempre, ¿verdad? Pero nosotros como soldados de Dios debemos de ir por nuestras coronas que van a ser eternas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si es que ellos, dice, se abstienen de cosas para poder ganar su corona, ¿no? Como ejemplo yo les voy a poner, si un jugador de fútbol, ¿verdad? Amén. Se deja llevar por sus deseos y termina descuidando su forma física, termina en un fracaso, ¿verdad? Es necesario que el jugador de fútbol se cuide, ¿verdad? Que tenga dominio propio. Y si ellos tienen dominio propio, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros por ganar la corona de la vida? Amén, hermanos. Sí. Un aplauso.